Bueno, bienvenidos a este video. Se trata de crear un clúster de bases de datos utilizando no solo 3 instancias, sino 3 servidores, un servidor de base de datos para cada instancia, y lograr una comunicación efectiva utilizando tecnología SQL Server 2012, Data Center para ser específico. Vamos a tener 3 servidores, en este caso Tor con la instancia Loki, Kratos con la instancia Kerberos y Kerberos con la instancia Hell. Es de suma importancia tener en cuenta que antes de crear una conexión clúster debemos de lograr que los servidores se comuniquen, es decir, todos deben estar en la misma red. Entonces, si en un dado caso, para evitar errores desde un inicio, vamos a hacer ping entre los 3 servidores. Tenemos respuesta del 2, tenemos respuesta del 6 y tenemos respuesta del 4, que son los 3 servidores que estoy utilizando en este caso. ¿Cómo se van a comunicar los servidores? Por medio de endpoints o puntos de enlace. Los puntos de enlace utilizan un puerto específico para abrirse. Entonces también debemos de chequear siempre en nuestro firewall que ese puerto esté abierto. En este caso utilizamos puertos TCP. Entonces, antes de iniciar, abrimos nuestro puerto TCP. En este caso voy a utilizar el puerto TCP 7222. Ya lo tengo abierto, entonces no lo vamos a abrir. Y vamos a iniciar. Voy a utilizar la base de datos Survey Master, una base de datos que contiene algunas encuestas. Importante recalcar que las bases de datos, tanto en el origen como en el reflejo, deben de estar restauradas de manera que los datos contenidos no sean de gran diferencia. Es decir, si hemos trabajado en la base de datos y queremos utilizar un respaldo viejo para crear el reflejo, nos va a dar un error, ya que las bases de datos no son similares. Entonces, cuando vamos a iniciar a hacer el reflejo, hacemos un respaldo total de la base de datos. También es importante que el modo de restauración de nuestra base de datos no sea simple, sino que sea completo. Vamos a verificar que esta base de datos esté en un modo de recuperación completo. Si tuviéramos un modo de recuperación simple, nuestra base de datos no funciona para hacer un reflejo, así que tendríamos que cambiar nuestro modo de recuperación para poder utilizar esta tecnología de reflejo. Entonces, desde acá tenemos, vamos a verlo, nos vamos a propiedades de la base de datos, tenemos la opción mirroring. En esta opción mirroring es donde vamos a configurar la seguridad y la comunicación de nuestra base de datos. Eso lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a llamar una query en la cual vamos a crear nuestros endpoints. En este caso, con el transact create endpoints, ya lo tengo copiado aquí, vamos a llamarlo. Este documento también lo voy a dejar con la carpeta donde va a estar este video. Create endpoints mirroring, este es el nombre, le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo le pongo mirroring para identificarlo. Estado iniciado, es decir, no vamos a tener que iniciar luego este endpoint. Le digo que voy a utilizar un puerto TCP y que ese puerto TCP en este caso es el 5022. Pueden utilizar cualquier puerto TCP, el puerto que ustedes deciden. Sin embargo, deben de tener en cuenta que ese puerto no esté siendo utilizado por alguna otra aplicación para no entrar en conflicto con ella. Y le especifico que lo voy a utilizar para mirroring de base de datos con el rol partner. Tenemos dos tipos de roles: partner y witness. Witness es testigo, partner es compañero, es decir, son los dos servidores que se van a comunicar. Esto tengo que crearlo tanto en la base de datos huésped o en la base de datos donde va a estar la base de datos principal, como en la instancia
el servidor que va a contener mi base de datos. Voy a eliminar esto como mi base de datos que va a tener mi reflejo. Si yo ya tuviese una base de datos en un mirror o en un espejo y deseo eliminarla por algún motivo, tiene algún error o necesito hacer un nuevo espejo, utilizo el siguiente transact. Si yo intento borrarla, me va a decir que no puedo borrarla porque esa base de datos está configurada. Bueno, en este caso ya lo había quitado. Utilizo los comandos alter database, el nombre de la base de datos, set partner off. De lo contrario, ella va a decir que esa base de datos está siendo enlazada. Por ejemplo, si yo quisiera borrar esta otra base de datos que yo tengo en un mirror, me va a dar un error porque me va a decir que esta base de datos está configurada para hacer un mirror de base de datos. Incluso si yo le dijera que cerrara las conexiones existentes, me daría el mismo error, ya que una base de datos configurada para hacer un mirror está protegida y no puede ser borrada ni alterada por un usuario. Vamos a cancelar. Sin embargo, si yo ejecutar este transact sustituyendo el nombre de la base de datos por la base de datos que tengo activa, eliminaría esa conexión que existe entre los dos servidores. Vamos a guardar esto. Entonces, si yo ejecuto esto, mirroring ejemplo, ya que tengo si ejecuto esto, voy a decirle que con el puerto TCP 5022 que ya previamente liberé en mi firewall, y que este servidor, en este caso el Tor, va a ser un compañero o un enlace de base de datos, es decir, un principal o un espejo. Esto debe crearlo en los dos extremos. Si ejecuto esto, dice ok, lo que pasa es que ya tengo un endpoint existente para este servicio de database mirroring. No lo voy a eliminar porque tengo la base de datos ya existente, pero esto lo voy a dejar en un bloc de notas. Entonces, una vez que ya lo creé aquí, lo copio, me voy a mi otro extremo, es decir, a donde va a estar mi reflejo, y creo exactamente el mismo endpoint con el mismo rol. Una vez que ya están conectados los roles, sin olvidar también liberar en el otro servidor el puerto que voy a utilizar, estos dos servidores ya tienen un canal de comunicación. Sin embargo, tener un canal de comunicación no es suficiente. Debemos, además de crear los usuarios que van a utilizar esos canales de comunicación, en este caso lo creamos a nivel de login. Como Kratos va a ser mi servidor reflejo, yo creo aquí el usuario de la base de datos principal, en este caso el servidor Tor Loki, y el usuario de mi base de datos testigo, Kerberos Hell. Entonces yo veo aquí que tengo Kerberos y tengo Kratos. Olimpo es mi nombre de dominio. Todos los servidores están unidos a ese dominio. Bueno, ok, sigamos. Una vez que ya tengo creado estas puertas de enlace, tengo que hacer un respaldo de mi base de datos, la que pienso utilizar para mi reflejo de base de datos. Primero le hice un respaldo de base de datos full, elimino esto y agrego uno nuevo para crear un archivo de base de datos. Entonces, ¿qué me permite eso? Movilizar un solo archivo en lugar de mover el back y el TRN por separado. En este caso lo vamos a llamar mirror. No le pongo ninguna extensión. Eso significa que el archivo va a poder contener cualquiera de los dos. Ok. Y creo mi respaldo de la base de datos. Esperamos que esto termine. Y una vez terminado, vamos a hacer un respaldo también de nuestro log de transacciones. De la misma base de datos, vamos a task. Hacemos un backup de nuestro transactional log. Lo dejamos en el mismo dispositivo que creamos. Le damos OK y listo. Entonces, si estamos en Tor,
Vamos a buscar al equipo, archivos de programa, SQL Server, archivos de programa, SQL Server, nuestra instancia que es Loki, y el backup tenemos un archivo mirror que contiene tanto nuestro respaldo back como nuestro respaldo TRN, es decir, nuestro respaldo completo y nuestro respaldo de transacciones, nuestro log de transacciones. En este caso voy a compartir esta carpeta, ya la tengo compartida, para poder acceder a ella a través de la red. Lo correcto es que una vez que terminamos lo que vamos a hacer, eliminamos o retiramos el modo compartido de esta carpeta para que ningún otro usuario pueda tener acceso a ella. Y si tenemos una serie de usuarios ya creados en nuestro DNS, podemos limitar a solo a que algún usuario lo vea. Para ingresar a nuestro otro servidor, en este caso el 6, utilizamos la explicada invertida al 92, 172, la IP que estoy utilizando en mi otro servidor, y voy a poder ver todas las carpetas que tengo compartidas en él. Entro a backup y encuentro mi archivo mirror, lo copiamos y nos vamos a nuestro equipo, en este caso el archivo, el servidor en el cual se va a crear el reflejo de nuestra base de datos, y copiamos este archivo en la carpeta backup. ¿Por qué? Para que nos sea más fácil encontrarlo cuando vayamos a restaurar a nuestro servidor de base de datos. Mientras eso se copia, vamos iniciando el management de SQL Server y aprovechamos para ir a nuestro servidor testigo, en este caso Kerberos. Este servidor, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Para qué sirve un servidor testigo? Sirve para que cuando los dos servidores se inician a contactarse, él está vigilando cuál de los servidores está activo, y en caso de que uno de los dos falle, invierte el modo en que se encuentran las bases de datos. Es decir, vamos a tener una base de datos primaria con un acceso total, y vamos a tener una base de datos reflejo en la que solo va a estar en modo de restauración. Esta base de datos en modo de restauración nadie va a tener acceso a ella, porque está única y exclusivamente dedicada para obtener la información del servidor 1, del servidor principal. Entonces, en caso de que el servidor principal fallara, el testigo nos permite invertir esa conexión, es decir, que el servidor principal se apagó, entonces el servidor secundario pasa a ser principal, y una vez que inicie el servidor primario, queda en modo de restauración hasta alinearse nuevamente a la base de datos en caso de que se hayan hecho cambios. Y luego vamos a ver cómo hacer los failover de esto. En el testigo, también vamos a utilizar un query para crear un endpoint, ya que él también necesita contactarse con nuestras bases de datos. Sin embargo, lo único que cambia es el rol que va a utilizar, es decir, ya no va a utilizar un rol partner, sino que va a utilizar un rol witness. Witness significa testigo. En este caso estábamos utilizando el puerto 5022, el endpoint se llama igual, el estado es iniciado, utilizamos siempre puertos TCP, el puerto lo liberamos en el firewall antes de para que pueda comunicarse y que este no nos detenga la comunicación, y le definimos que es para mirror de base de datos. En el rol testigo. Ok, bueno, igual, ¿verdad? Definimos que es para database mirroring y le decimos que su rol va a ser testigo. Con esto, y una vez liberado ese puerto TCP en nuestro firewall, ya podemos utilizar los canales de comunicación. Además, como habíamos dicho antes, vamos a utilizar los usuarios de comunicación de nuestros servidores, en este caso el Olimpo Kratos y Olimpo Tor, es decir, los dos servidores que él va a estar controlando. Vamos ahí, nos vamos a Kratos, que ya lo teníamos iniciando. Kratos va a ser nuestro servidor reflejo. Ya dijimos, ¿verdad?, que aquí en Tor
Voy a eliminar esto para que no nos confundamos. En Tor tenemos nuestra base de datos principal. Hicimos un respaldo del back, hicimos un respaldo total e hicimos un respaldo transaccional. Entonces, ahora en Kratos vamos a ingresar. Ok, estamos en nuestro servidor. Vamos a ver nuestras bases de datos y vamos a hacer una restauración. Vamos a restaurar la base de datos que copiamos, ¿verdad? Ya la tenemos ahí en nuestro archivo de base de datos Mirror. Le vamos a decir que la vamos a traer desde un dispositivo y vamos a ir a buscar este dispositivo en estos tres puntitos para encontrar ese archivo que antes pusimos. Lo pusimos en backup, ya nos pone por defecto esa ruta y le decimos en este caso que no vamos a utilizar las extensiones comunes, que vamos a mandar a llamar todos los archivos. El mirror es el que estábamos utilizando, le damos OK. OK, inmediatamente él nos manda a traer el nombre de la base de datos y nos manda a traer los dos archivos que nosotros almacenamos en esa base de datos. Nos vamos a opciones y le decimos que esta base de datos esto es importantísimo, la base de datos debe ser restaurada en modo de no restauración, es decir, no recovery. Si nosotros la dejamos con recovery, el espejo no se va a consolidar nunca. Este modo de restauración permite que la base de datos quede en modo de restauración, es decir, quede inaccesible y esperando conexión de datos. Le damos OK. Esto inicia a hacer la restauración de nuestra base de datos y en este caso, como seleccionamos los dos archivos, va a ser una restauración del punto back, es decir, de nuestro almacenamiento completo, y luego va a ser una restauración de nuestro TRN, lo que va a permitir que en los dos extremos de nuestro clúster las bases de datos sean idénticas, es decir, la información exactamente idéntica que va a estar en el Tor va a estar también en Kratos. Más por el que eso termine. Es importantísimo y no puede hacerse un mirror sin el log de transacciones, ya que este es el que permite que la transmisión de datos se hace a través del log de transacciones, es decir, las transacciones que se realizan en uno se realizan en el otro. Vamos a darle un chance más para que termine de restaurar. Vamos a Tor. Ya creamos nuestro endpoint. Vamos a cerrar esto. No es necesario que en el testigo restauremos la base de datos. Él simplemente va a verificar a través de los usuarios y a través del endpoint la comunicación entre los dos servidores. Ok, ya nos dice que ha sido restaurada. ¿Cómo garantizamos de que nuestra base de datos está correcta? Cuando nos queda de esta forma, con una flecha y borrosa de arriba. Eso significa que está en modo restauración y está recibiendo información. En este momento, como no está conectada a ningún lado, no está recibiendo ninguna información. Nos vamos a nuestra base de datos principal. Damos clic derecho. Task Mirror. Y vamos a configurar la seguridad en nuestro servidor. Okay. Antes de ir ahí, vemos que aquí en los modos de operación tenemos tres modos de operación: alto desempeño o asíncrono. Este lo que hace es hacer los cambios en la primera base de datos, en la principal, y luego después de un tiempo los transfiere al espejo. De alta seguridad, sin fallo, sin cambio automático o sincronizado. Es decir, cuando ingresamos algo, realizamos un cambio en la base de datos principal, inmediatamente se realiza en la base de datos secundaria. Y de alta seguridad con cambio automático, también sincronizado. En este es el caso que estamos viendo nosotros. Utiliza un servidor testigo con una instancia que permita hacer cambio en los dos servidores al mismo tiempo, y el testigo controla cuál servidor se va a convertir en principal y cuál se va a convertir en no disponible o en reflejo. Vamos a configurar la seguridad.
nos dice que podemos utilizar para un servidor principal, un servidor espejo y un servidor testigo, en este caso opcional. Nosotros vamos a utilizar el opcional. Nos pregunta si queremos configurar la seguridad incluyendo un servidor testigo. Le decimos que sí. Que vamos a guardar las configuraciones de los tres, ¿sí? Inmediatamente captura el actor Loki, que es el principal, muestra el puerto que creamos previamente. En este caso es el que yo ya había creado antes de iniciar el video, el 7222, y el nombre del endpoint, que dijimos que le podemos poner cualquier cosa. Esta nota es importante, nos dice si el principal, espejo o testigo están en el mismo servidor, los endpoints deben de usar puertos diferentes. No es nuestro caso porque estamos utilizando 3 servidores. Sin embargo, si quisiéramos hacer este experimento en una sola máquina, cada endpoint debería tener un puerto abierto distinto y todos los servidores deben de tener acceso a todos los puertos. Bueno, siguiente. Nuestro servidor espejo, en este caso Kratos Kerbero, está correcto. Le vamos a decir que se conecte. Vamos a utilizar seguridad SQL. Podemos utilizar seguridad de Windows también. Hacer este con Windows para que lo veamos. Él accede a la información de este servidor. Inmediatamente nos manda a decir que nuestro puerto de escucha es el 7222 y que nuestro endpoint es mirroring también. Ok, nos dice el login que usted ha ingresado no tiene los permisos necesarios para almacenar la seguridad. Especifique un login que sea miembro de sysadmin. Entonces vamos a conectarnos con un usuario sysadmin, en este caso vamos a ver qué pasó. SQL CSLN. Vamos a cancelar. No sabemos qué sucedió ahí. Next, sí. Kratos Kerbero. Ok, ahora sí. Ahí había un errorcito en la contraseña que estaba escribiendo. Nos manda a traer el puerto. Nos dice que este es el endpoint, se llama mirroring, que es el que configuramos previamente. Y ahora el testigo se llama Kerberos y su instancia de SQL es help. Utilizar SQL también. Siguiente, ahora nos dice para las cuentas de SQL en el mismo dominio o en dominios de confianza, especifique las cuentas de servicio. Si las cuentas no están en un dominio, deje las casillas vacías. En este caso vamos a utilizar el mismo usuario, SA. Next. Nos manda a decir todos los cambios que va a hacer. Dice, ¿verdad? Cada cambio que se va a hacer. En el principal, el nombre se llama mirroring, utiliza el puerto 7222. Es un partner. Que estamos utilizando la cuenta SA como login en los dos casos. Las dos tienen permiso de conexión, que son miembros del sysadmin. Para el mirroring se llama el endpoint puerto 722. También utilizamos la cuenta SA. De igual manera en el testigo nos dice que todo fue un éxito. Cerramos y nos manda a preguntar, ok, ya almacenaste todas tus configuraciones de acceso, ¿vas a iniciarlo o no vas a iniciarlo? En este caso le decimos que inicie. Empieza a hacer todos los cambios y si todo está correcto, ahí lo tenemos. Ya nuestra base de datos se conectó y ya está conectada. Si ya lo podemos leer, vamos a checar aquí y podemos pasar a High Performance, pero lo vamos a dejar ahí, ya que esta es una de las más seguras que existen hasta 2012, ¿verdad? Porque ya ahora empezamos a ver los clústeres de base de datos, pero ese será otro video. Vamos ok, y ya nuestra base de datos en el principal cambió y ahora nos dice que esta es la base de datos principal y que se encuentra sincronizada. Si nos vamos a Kratos, que es nuestro servidor testigo, que teníamos nuestra base de datos en modo restauración, actualizamos esto
y ya podemos ver que nuestra base de datos cambió a mirror, es decir, el reflejo, se encuentra sincronizada y se está restaurando. Es decir, que cualquier cambio que yo realice allá en Tor va a realizarse en Kratos. Kerberos no sufre ningún cambio, ya que él simplemente está utilizando las conexiones de seguridad. Entonces, ¿qué pasa o de qué sirve el servidor Kerberos? Nos permite hacer esto. Si en un dado caso que el servidor fallara, esta base de datos, que es la principal, pasa inmediatamente a ser la base de datos reflejo. Es decir, esta va a ser la base de datos principal. Y como los cambios se están realizando en los dos, no hay ningún problema. Solo debemos desarrollar nuestra aplicación con la capacidad de leer cuál base de datos es la principal y hacer el cambio. ¿Qué pasa si quiero ver el estado de este mirror? Tenemos varias opciones. Pausar, podemos detener para hacer algún cambio que no queremos que se realice en el otro extremo. Podemos quitar nuestro mirror y podemos hacer failover. ¿Qué es failover? Failover nos dice hacer un failover va a intercambiar los roles entre los servidores mirror y principales. El mirror se convertirá en el principal y el principal, que es el actual, se convertirá en inaccesible para hacer el mirror. Además, se cerrarán todas las conexiones a la base de datos principal actual. ¿Está seguro que quiere hacer esto? Se le decimos que sí. Hace todos los cambios, actualizamos TorLoki, que era nuestro principal, inmediatamente pasa a ser un reflejo. Y en Kratos, que era nuestro reflejo, pasa a ser inmediatamente la principal. Esto se puede hacer de los dos lados. Este cambio, el failover manual, se puede hacer solamente desde la base de datos principal. Y actualizamos esto y listo. Ya está realizando el intercambio de datos entre las dos bases de datos. Y aquí nos dice que es la principal, y aquí nos dice que es el reflejo. Está recibiendo la información, por eso dice in recovery, y todas están conectadas a través del Kerberos, que es nuestro servidor testigo. En este caso, eso sería todo para este video tutorial de mirroring con base de datos SQL Server con 3 servidores, un principal, un reflejo y un testigo.